con quien vamos a charlar es con Matías Casiagüe, que es licenciado en Ciencias Políticas, es docente en la Universidad Nacional de Burlingame y es analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Y con él vamos a meternos, a hablar un poquito de otra crisis que está ocurriendo en estos momentos en Yemen, en Asia, ¿sí? Donde se está viviendo una situación terrible, como decíamos antes, tiene muy poca prensa, pero es realmente una catástrofe humanitaria y también de muchísimo peso, de muchísima presencia bélica, donde las potencias fabricantes de armas, bueno, para variar, se están haciendo sus negocios, ¿no? Sí, con consecuencias enormes. Y además que tiene, digamos, mucho tiempo, que transcurre hace mucho tiempo y ahora, digamos, este año nuevamente hubo ahí una avanzada en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ya estamos en comunicación con Matías, lo estamos saludando. Buenas noches, Matías. Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. ¿Qué tal, Liliana, Gustavo? Un gusto estar en contacto con ustedes y un pedido de disculpas porque tiempo atrás intentamos esta comunicación y no se había podido dar. Bueno, muchas gracias, buenas noches, pero aquí estás, así que ahí vamos. Sí, tal cual, Matías, y aparte, bueno, gracias por dedicarnos este rato y por la corrida que seguramente tuviste que hacer para llegar de la concentración en el Congreso hasta tu casa y para poder conectarte, así que gracias nuevamente, ¿sí? No, por favor, no hay ningún problema. Bueno, como decíamos con Liliana, vamos cabalgando sobre diferentes crisis, la que vivimos minuto a minuto en nuestro país en forma permanente, y algunas otras que van ocurriendo por el mundo, y hoy justamente vamos a hablar sobre una de ellas, que es la crisis que está ocurriendo en Yemen, con un impacto humanitario muy fuerte, pero que también incide en el comercio internacional y en el transporte de mercaderías desde Asia para Europa y viceversa. Así que, bueno, si te parece, podemos arrancar por ahí y después vamos desarrollándolo. Sí, totalmente. Hay que mirar, digamos, una variable evidentemente más estructural en relación a lo que está pasando en este mundo de la pospandemia, ¿no? Un mundo donde, digamos, ese encierro, esa enfermedad, aceleró una serie de tendencias en la economía actual, contemporánea, en lo cual algunos autores, algunos analistas plantean un cambio de fase, ¿no? Un cambio de momento en el capitalismo, ¿no? En ese marco pareciera, digamos, ¿no?, que en esta transición económica mundial el mundo ha escalado y el nivel de conflictividad internacional ha escalado, y es sin lugar a dudas Medio Oriente, una región tan caliente siempre, hoy está, digamos, al punto del hervor, para decirlo de alguna manera más gráfica, ¿no? El foco del conflicto, por supuesto, siempre es el tema de Israel, del Estado de Israel y el conflicto árabe-israelí, ¿sí? Y lo que fue la operación militar de Hamas y en conjunto la unidad de las 13 organizaciones políticas palestinas, ¿no?, que componen incluso el Estado palestino en Gaza, hicieron una acción militar para, bien o mal, no estoy describiendo los hechos, no los estoy juzgando, para capturar rehenes, en su mayoría civiles, ¿sí? Y tratar de negociar con el régimen de Tel Aviv un intercambio de presos políticos, ¿no? Hay que recordar que hay entre 7.000 y 8.000 palestinos detenidos sin juicio, ¿sí?, sin ningún proceso legal que los ampare en las cárceles de Israel, ¿no? Sí, y esto es previo acción, a esta guerra actual. Exactamente, esa acción militar de Hamas y las 13 organizaciones de la resistencia palestina de Gaza, ¿sí? Gaza es una pequeña fracción
de territorio de 10 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, donde viven 2,5 millones de personas. Estamos hablando de las densidades poblacionales más grandes del planeta, ¿no? Y la respuesta israelita a esa acción militar de Gaza es lo que desató el conflicto, ¿no? Un conflicto que tiene larga data, que tiene momentos de tensión, que tiene y tuvo intentos de negociación. El más importante fueron los acuerdos de Oslo del año 93, pero es un conflicto latente, ¿no? Y la acción de Israel, desproporcionada, desmedida, ¿no? Fue lo que escaló el conflicto a nivel regional. Y el caso yemení es como, podríamos decir, un segundo momento de ese conflicto, ¿no? Un primer momento es lo que sucede en octubre del año pasado. Un segundo momento del conflicto es cuando los hutíes de Yemen, que son el gobierno del país, sí, que controlan de hecho a Saná, que es la capital del país, es un gobierno no reconocido internacionalmente, salvo por algunos países en particular, pero es claro que los hutíes controlan un 70% del territorio del país y un 80% de la población del país, ¿no? En esos términos, ¿no? Entonces, los hutíes inician una acción en solidaridad, ¿no?, a la situación que se vivía en Gaza, ¿no? Situación que hoy la Corte Internacional de Justicia está investigando, se encuentra investigando bajo la carátula de genocidio, ¿no? Y que ha incluso solicitado la detención, ¿no?, de Netanyahu y del ministro de Defensa israelí, al igual que de los líderes de Hamas, ¿no? Pero estamos hablando de un genocidio que se ha cobrado la vida de aproximadamente 38.000 personas, el 70% de los cuales son niños, niñas y ancianos, es decir, población civil inocente, que ha destruido la infraestructura básica de Gaza, que ha destruido ciudades enteras dentro de la franja de Gaza, incluso la propia ciudad de Gaza dentro de ese territorio, ¿no? Y los hutíes, el gobierno de Yemen, decidió bloquear con acciones militares, ¿no?, el estrecho del Mendeb, ¿sí? Digamos, sería en el Cuerno de África, en el oriente de África, y la conexión entre África y Medio Oriente, ¿no? El estrecho del Mendeb, que bloquea el Mar Rojo, ¿no? O mejor dicho, es el estrecho del Mendeb y el canal de Suez son las dos extremidades del Mar Rojo, ¿no? Ese estrecho mar que divide África de Medio Oriente, ¿no? Claro, y puso el conflicto regional, ¿no?, en un segundo el canal de momento. Suez estaría al norte y el estrecho de Mendeb estaría al sur de África, ¿no? Exactamente, el estrecho de Mendeb al sur, el canal de Suez al norte. Por el Mar Rojo, por esa ruta marítima, circula aproximadamente el 70% del comercio mundial y es la ruta de conexión, ¿no?, entre Asia, el Indo-Pacífico y el mar Mediterráneo, es decir, norte de África y Europa, ¿no? Para que tengamos una dimensión de lo que significa en términos regionales, y que bloqueada esa ruta comercial del Mar Rojo y del estrecho Mendeb y el canal de Suez, los barcos tienen que dirigirse hacia el sur del continente africano y pasar por Cabo de Hornos, ¿no?, por Sudáfrica, y retomar hacia el norte, lo cual alarga la ruta marítima, esa ruta comercial, entre 14 y 22 días, lo que significa una elevación de los costos, ¿no?, de los seguros, del combustible, ¿no?, del trabajo de las tripulaciones marítimas, ¿no?, de la marina mercante, ¿no? Y eso ha impactado, por supuesto, sin lugar a dudas, en los que se conoce como los precios básicos de la economía mundial, ¿no?, alimentando este contexto inflacionario creciente que el mundo vive también desde la pospandemia, ¿no? Porque si aumentan los precios básicos de la economía, aumenta la inflación de todos los países, ¿no? Lo cual ha dificultado, sobre todo, por ejemplo, el tema de las importaciones de China, ¿no?, la fábrica del mundo, hacia Europa, que es el mercado interno de consumo más importante del planeta, ni más ni menos, ¿no? Esa es la dimensión geopolítica de lo que han generado los hutíes, ¿no?, en solidaridad a la situación de el pueblo
palestino en Gaza. Ahora, te hago una consulta, Matías, porque se nos ocurre que alrededor de este planteo, este desencadenante inicial, que es la acción de los hutíes en defensa del pueblo palestino, suponemos también que debe haber otras motivaciones colaterales. Eso ha generado como un realineamiento de las potencias en dos lados, ¿no? Digamos, por un lado, Estados Unidos, Arabia Saudita, los europeos de un lado, y por otro lado, suponemos, algunas de las otras potencias, Rusia, China, ¿no? Y potenciando, digamos, el conflicto, potenciando la venta de armas, y potenciando, digamos, toda otra cantidad de cuestiones vinculadas, creo que con la geopolítica global, no solamente con la geopolítica local, ¿no? Más allá también de que yo te escuchaba y digamos, yo pensándolo en términos muy simples y muy básicos, lo que pensaba era el realineamiento de las potencias, para variar, es alrededor de temas comerciales y de costos, ¿no? Exactamente, sí, estamos hablando de volúmenes de comercio internacional extraordinarios por lo que sucede ahí, ¿no? Un pequeño país, de hecho, Yemen es el país más pobre de Medio Oriente, para que tengamos una dimensión de lo que significa, un país atravesado por una guerra interior que se convirtió también en un conflicto regional, porque Arabia Saudita, la monarquía absolutista de Arabia Saudita, atacó a los hutíes. Los hutíes son parte del eje de la resistencia, el llamado eje de la resistencia, donde está Hamas, donde están los hutíes, su movimiento político en realidad es político-religioso, es el movimiento Ansarolá, ¿sí? Está Hezbollah del Líbano, y está detrás de todo eso la potencia política, económica y militar de Irán, ¿no? En el eje musulmán chiita, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en particular que generó la eficacia de esta acción militar hutí en solidaridad al pueblo palestino? Es que el año pasado, a instancias de la potencia comercial, la diplomacia china consiguió que Irán y Arabia Saudita, los dos grandes países de Oriente Medio, ¿sí? Uno cabeza del mundo musulmán sunita, Arabia Saudita, y otro cabeza del mundo musulmán chiita, las dos grandes corrientes dentro del islamismo, ¿sí? Se sentaran y reanudaran su vínculo diplomático después de años de creciente conflicto. Esa reanudación del vínculo diplomático entre Irán y Arabia Saudita fue convalidada, ¿no?, cuando se amplió el año pasado, y los argentinos nos recordamos muy bien, el BRICS, ¿no? Y se conformó lo que se conoce como el BRICS Plus, donde Irán y Arabia Saudita, enemigos históricos, que reanudaron su vínculo diplomático, en el mismo momento ingresan a los BRICS, es decir, y deciden jugar con el lado oriental de esta gran disputa capitalista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Deciden jugar con China, con Rusia, ¿no? Ambos países, ¿no? Y Arabia Saudita fue siempre, históricamente, un gran aliado estadounidense, un gran aliado occidental, ¿no? Y ahí hay una ruptura, hay un realineamiento de ese actor, ¿sí?, que se vuelca de Occidente hacia Oriente. Y al mismo tiempo ese proceso de la diplomacia china resuelve gran parte de la guerra civil yemení, ¿sí?, y sin lugar a dudas un proceso de paz y entendimiento entre el gobierno de Arabia Saudita, ¿sí?, y el gobierno yemení, o mejor dicho, entre la capital Riad y la capital yemení, Saná, ¿sí? En ese marco, sin el asedio de Arabia Saudita, que es una potencia petrolera, Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudita, es la principal empresa petrolera del mundo y es una de las 20 empresas por cotización bursátil más importantes del planeta, ¿no? Imagínense tener el asedio
de esa capacidad petrolera, ¿no? El asedio militar de esa capacidad petrolera, que compran aviones de combate como si fueran caramelos, ¿no? Y los yemeníes, los hutíes, lograron resolver un acuerdo de paz y entendimiento con Arabia Saudita, y en ese marco logran, ¿no?, tener autonomía y no sentirse amenazados para atacar de manera directa, ni más ni menos, que a barcos de bandera israelita, e incluso hace semanas atrás, hace apenas 10 días atrás, atacaron un buque norteamericano, ¿no? Obviamente son acciones tácticas, no esperan, no pretenden hundir el barco, pretenden frenar el comercio internacional, pretenden bloquear el Mar Rojo. No son acciones para iniciar una guerra, son acciones para bloquear una ruta comercial. Pero tienen la autonomía política y la capacidad de asestar esos golpes tácticos y, por supuesto, asustar a las grandes navieras del mundo que prefieren viajar hacia Cabo del Hornos y gastar todo ese dinero incrementando la estructura de costos del comercio mundial, ¿no? Matías, en el marco de esto que estás comentando, desarrollando, pensaba el posicionamiento de la Argentina, digamos, el alineamiento de la Argentina en este tiempo, digamos, por parte del presidente. Digo, ¿que aquí hay alguna implicancia en este sentido respecto de esta situación geopolítica? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles serían las consecuencias en ese punto para nuestro país? La verdad que es muy grave la posición diplomática del gobierno argentino y sobre todo particularmente las posiciones del presidente, ¿no?, que tiene una mirada muy cerrada, muy dogmática, muy ideológica de lo que él entiende son las relaciones internacionales. Él se presupone que Argentina es un hijo de Occidente, cuando en realidad somos parte del sur global, es decir, ya hay un extravío cardinal, ¿no?, de puntos cardinales en sí mismo, ¿no? Y ha metido a nuestro país peligrosamente, ¿no?, peligrosamente en ese marco de ese dogmatismo extremo, de esa mirada diplomática del realismo periférico, sí, que en Argentina como teoría diplomática ya se aplicó en la década del 90, ¿sí?, esta vez incluso de una manera mucho más vulgar, de una Argentina yendo como furgón de cola de los gobiernos de Washington y Tel Aviv, y solamente eso, ¿no? Y nos ha metido en más de un aprieto diplomático, ¿sí?, en conflictos que no son livianos, ¿no? Porque la guerra de Ucrania no es un conflicto liviano, ¿no? Y posiciones cerradas con el gobierno de Zelensky, cuando incluso ya parte de la Unión Europea, y más después de la última elección del Parlamento Europeo, está discutiendo efectivamente clausurar el conflicto armado, ¿sí? Y bueno, Milei va, ¿no? De hecho, ha dicho más de una vez en la tele que ha anunciado que pretende ir a Kiev, pretende ir a Ucrania, poniéndonos de punta ni más ni menos con un actor global, ¿no?, de la geopolítica global como Rusia. Y ni hablar de esto, ¿no? Hace poco Milei tuvo un altercado con la canciller Diana Mondino, que hasta la prensa derecha de este país está diciendo que está de salida, producto de un desacuerdo que tuvieron con una reunión que venía siendo postergada del presidente argentino con la Liga de Embajadores de los países árabes en Argentina, ¿no?, con 13 embajadores, ¿no?, ni más ni menos con 13 embajadores que son representantes de negocios, de inversiones de esos países, de potencialidad exportadora de nuestros países. Bueno, Milei, a 2 cuadras de la reunión, decidió no ingresar a la reunión, plantó a la canciller Diana Mondino en esa reunión, y el motivo era porque estaba el embajador de Palestina, cuando el Estado palestino es reconocido desde hace años por Argentina, por la República Argentina, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy compleja, ¿no?, en la que nos pone el gobierno de Javier Milei, y que además ya Argentina tiene una experiencia histórica, ¿no?, de lo que significa hacer seguidismo a las potencias imperiales, ¿no?, y lo que significa y meter el hocico de nuestro país, dicho en cordobés brutal, ¿no?, meter el hocico de nuestro país en conflictos extrarregionales que no tienen nada que ver con nuestra historia.
Y les voy a poner un capítulo que todo el mundo conoce, el atentado de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA. Entonces, cuesta caro y cuesta vida equivocarse en materia política y diplomática. Podremos tener 1000 hipótesis sobre esos hechos, yo las tengo, pero no va al caso, pero está claro que esto tiene que ver con porque el gobierno argentino de Carlos Menem se metió en la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, totalmente. No es joda, no es gratuito, y tenemos que aprender de estas lecciones de la historia, por supuesto. Y ahora, digamos, está clarísimo todo lo que vos planteás y el registro de consecuencias que ya se han producido y las que se pueden producir hacia adelante. En vinculación con este episodio, con esta guerra, con esta crisis que se está produciendo allí en el Mar Rojo, las consecuencias probables o posibles para Argentina tienen que ver, supongo, con el incremento de los costos de las importaciones que se hagan, o eventualmente también afecta a nuestras exportaciones. No, la afectación sobre nuestras exportaciones no, pero sí está claro que en un país que padece una inflación creciente y acelerada, producto incluso de una política económica tan errada como la de el ministro Caputo, ¿no? Uh-huh. Cuando vos tenés ese problema y de base vos tenés unos costos, ¿no?, de los precios básicos de la economía, de las commodities, podríamos decir, ¿sí? Podés tener un punto a favor, que los precios de las commodities agroalimentarias argentinas, ¿no?, básicamente sí, soja, trigo, maíz y carne, porque esas son nuestras commodities, ¿no?, se vean incrementadas, pero no lográs con ese incremento, ¿sí?, que de hecho no está sucediendo hoy en día, el precio de la soja está caído, ¿sí?, pero no lográs, a pesar de ese incremento, cubrir los incrementos generales de los otros precios básicos. Uh-huh. Suponte el precio del acero, el precio del aluminio, el precio en general de la energía, del combustible, el precio del carbón, ¿no?, el precio de los alimentos que vos no producís y que sí importás, a pesar de que Argentina es una potencia agroalimentaria, ¿no? Entonces no cubrís, ¿no?, los precios generales, ¿no? Entonces las condiciones son muy complejas, ¿no? Sin ir más lejos, tengo el registro, por ejemplo, de lo que ha sucedido con el precio del aluminio desde la pandemia para acá, que aumentó 50 veces, o el precio de minerales como el níquel, fundamentales para la fabricación del acero, que aumentó 35 veces, ¿no? Entonces, es muy complejo cuando esto sucede en el mundo para países de la periferia, para países del sur global como el nuestro, porque no perdés capacidades, perdés términos, deteriorás los términos de tu intercambio comercial, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, en ese marco, la jugada pragmática, en el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no?, la jugada pragmática, la jugada inteligente, es pedir la paz, es exigir la paz, es pedir que el Estado de Israel deje de cometer el genocidio en Palestina, es pedir la solución pacífica, el diálogo, el entendimiento, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, ¿no?, el acuerdo de Oslo 93, el acuerdo del año 67 de la creación de los 2 estados, o sea, que además es parte de nuestra larga tradición diplomática, ¿no?, la de pedir paz, la de respetar la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, la de respetar los acuerdos internacionales, la de promover los derechos humanos, ¿no?, una política diplomática que tiene desde la doctrina Drago para acá, pero particularmente en la vida diplomática argentina, sin ir más lejos, lo que hizo Alfonsín en materia diplomática fue muy interesante en relación a los países árabes, lo que hizo, ni hablar, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la fuerza que Argentina tomó en ese momento por la causa Malvinas, por el apoyo internacional, ¿no?, la fuerza que tuvo Argentina en la discusión con los fondos buitres. Bueno, eso se hace cuando la acción diplomática de tu país es una acción positiva, no una acción ideológica negativa como la de Milei. Bueno,
Matías, tenemos que ir cerrando la entrevista porque se nos acaba el tiempo. Vos has hecho una descripción y una explicación que nos tiene maravillados por la claridad, ¿no? y por la forma como has ido pintando el escenario. La sensación, en relación con esto último que venías planteando sobre la política exterior argentina, la sensación es que el gobierno ha tirado una bomba de fragmentación sobre todas las relaciones internacionales, geopolíticas y comerciales, o sobre la mayor parte, ¿no? que tenemos y que seguramente va a traer sus costos. Es muy gráfico lo que estás diciendo, sin lugar a dudas, así te lo digo. Una bomba, el topo, ¿no? El topo operando. Tal cual. Así que bueno, te agradecemos un montón, realmente las explicaciones y las descripciones que has hecho que nos sirvieron para empezar a entender un poquitito de toda esta cuestión, la que se está jugando alrededor del Mar Rojo y en general en el escenario más global. Probablemente vamos a intentar en algún otro momento robarte un rato más para que nos sigas enriqueciendo con estas descripciones que vas haciendo, ¿sí? No, por favor, a disposición. Es un placer haber conversado con ustedes, no todo lo contrario. Muchas gracias. Un abrazo, Matías. Un abrazo.